Estudiantes, bienvenidos todos y todas a la primera CIPAS de este curso. Mi nombre es Stewart Enrique Tobinson Padilla, soy su tutor del curso de contratación pública y privada, el código 1010-001 del periodo académico 1601 del 2025. Hoy, esta primera CIPAS corresponde a la explicación de cómo hacer la tarea 2, llamada Identificación de los principios y modalidades de la contratación pública en Colombia. Inicialmente haremos 3 partes. La primera, saludo de bienvenida. 2, el tema a tratar. Y 3, la terminación de las CIPAS, donde haremos una ronda de inquietudes y preguntas por parte de ustedes. Bueno, como les dije anteriormente, mi nombre es Stewart Enrique Tobinson Padilla. Yo soy contador público, especialista en gestión gerencial y he trabajado en el sector público por espacio de 8 años. Estuve trabajando en todo lo relacionado con contratos a nivel estatal, en el área financiera, administrativa y financiera, en alcaldías. Soy docente de la UNAD, estoy en el CEAP de La Guajira y dispuestos a hacerle su acompañamiento todo lo que concierne a este curso. Cuando tengan dudas, se les presenten dificultades, que todos la tenemos, pues no duden en escribirme o de llamarme. Allí yo les he dejado mi número telefónico para que estén en contacto. También está Microsoft Teams, que algunos estudiantes se conectan conmigo en Microsoft Teams. Y también tenemos la agenda de acompañamiento docente, donde aparece la franja de atención de los horarios de todos los docentes. Yo les envié el mío a su correo electrónico. Me gustaría ahora conocer de parte de ustedes unas 5 personas que se presenten para conocerlas, su nombre, en qué SEAT se encuentran, ciudad, si están trabajando, en fin, como una pequeña presentación. Todo esto hace parte dentro del trabajo colaborativo o cooperativo que llamamos acá en la UNAD. Y también se fortalece el espíritu solidario unadista. Es alguien que quiera hacer un saludo de bienvenida, bien pueda. Buenas noches, estimado tutor y queridos compañeros. Mi nombre es Luz Mayerly Cerrato, soy de la SEAD Neiva, vivo en el municipio de Baraya, Huila. Gracias. Buenas noches, compañeros. Sí, profe, diga usted. Y si tienen profesión, que estudian, si están trabajando. Este es un curso electivo, no es disciplinar, pero sí, qué carrera están estudiando y si están trabajando, nos gustaría saber. Adelante. Buenas noches, compañeros y señor tutor. Mi nombre es Juliet Sánchez. En este momento vivo en Tesaria, Huila. Me desempeño como auxiliar contable en una cooperativa que está acá en el municipio. Pues empecé mis estudios como contaduría para poder subir un poquito pues mi intelecto, como se dice, mi profesión. Y acá con toda la actitud para trabajar y aprender mucho. Gracias. Buenas noches. Profe. Y buenas noches. Mi nombre es Lisbeth Astudillo. Soy estudiante de Administración de Empresas. Vivo en Guadalupe, Huila. En este momento no trabajo porque pues tengo una niña de 2 años y en un municipio es muy complejo pues como conseguir empleo.
Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Un caballero. Buenas noches Buenas a todos, noches. compañeros. Mi nombre es Edwin Arana, soy de la ciudad de Edwin. Ibagué, estudiante de Administración de Empresas. Soy operador turístico del departamento de Tolima y escogí esa electiva precisamente por el tema que vengo desarrollando como agencia y gestor en el territorio. Excelente, claro que sí. Todo lo del turismo, me imagino que el inglés juega un papel importante, ¿no? Efectivamente, el bilingüismo se hace también importante Bilingüismo, si claro. queremos potenciar aquí el territorio. Excelente. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Bueno, buenas más tiene? noches. Mi nombre es Adriana Gutiérrez. Yo soy de Villahermosa, Tolima. Soy estudiante de Contaduría Pública. Voy en 5º semestre y también trabajo con el bienestar familiar. Excelente, muchas gracias. Ok. Bien. Entonces, como segundo punto, muchas gracias por esa salud de bienvenida. Eso hace que la CIPA sea más cálida, se vuelva cálida, tenga calidez. Bueno, el tema a tratar y 3, terminación de las CIPAs. Entonces, el tema a tratar básicamente es el documento grupal. Documento grupal. Les hago una explicación aquí. La tarea comprende dos partes. La primera parte, que es responder estas preguntas a nivel individual, a manera de aporte independiente. Cada uno la responde independientemente. Pero como documento grupal, ¿qué van a hacer? Una historieta en donde ustedes, en consenso, solamente van a hacer una historieta. Una historieta. Hay unas herramientas que son libres, de las cuales ustedes pueden utilizar. Canva, Pixton, y en fin, Make Believe, Comics, Adobe Express. Entonces, esas son herramientas libres que ustedes pueden utilizarla para construir la historieta. La historieta debe tener un diálogo. Los personajes deben tener un diálogo. Ese diálogo debe tener coherencia con las preguntas que están acá. Algunos han hecho guión. Pues considero yo que el guión deben hacerlo en base a estas preguntas. La primera pregunta dice: ¿en qué consiste la regulación de la contratación estatal, su importancia y aplicación de las normas vigentes? Entonces, con respecto a esto, alguien hace la pregunta y se responde, los personajes responden, o responde uno. Segundo, ¿cuáles son los principios de la contratación administrativa? Porque son importantes al momento de realizar un contrato. Tercero, ¿cuáles son los fines de la contratación estatal? Cuarto, ¿cuál es el proceso de selección de contratistas y su impacto en la contratación estatal? Otra pregunta, ¿cuáles son las modalidades de contratación pública y en qué consiste cada una de ellas? Esta bibliografía es fácil de conseguir, las preguntas son fáciles de desarrollar. No se trata de que el estudiante investigue, busque, copy pegue. Se trata de que de pronto dentro de ese material que él extrajo y consiguió, no lo haga de tal manera, sino que interiorice la lectura y pueda él o ella expresar lo que entendió. ¿Ya? Entonces, este es un curso que es teórico, pero que es muy normativo. Entonces, no se trata de que el estudiante sea estricto a la norma, sino que interiorice, analice el contenido y dé una respuesta. Pero que a la vez, dentro del aprendizaje basado en tareas, él entienda la pregunta que se le hizo, ampliando así su conocimiento y potencializando y propiciando el aprendizaje significativo, que consiste en dar respuestas
pero a la vez ir ampliando sus conocimientos. Entonces, no es que tampoco sea, ustedes ahora vayan a sentirse presionados o tensionados, sino que ustedes interiorizan, leen, extraen, interiorizan. Entonces, eso lo dijimos en la tarea anterior. Bien, entonces dice, con las anteriores preguntas, cada personaje escogido termina informando qué responsabilidad tiene cuando esté inmerso directa o indirectamente en un proceso de contratación. ¿Qué significa esto? Que si son cinco integrantes del grupo y se le da respuesta a estos interrogantes, que ahora lo voy a explicar más o menos para que ustedes tengan una idea de cómo pueden realizar esa historieta. ¿En qué consiste la regulación de la contratación estatal, su importancia y aplicación de acuerdo con las normas vigentes? Él, si da la respuesta, ese personaje él se va a entrar a ese personaje, va a ahondar a ese personaje y va a decir si su responsabilidad es directa o indirecta. Si es un contratista o si es un trabajador del Estado, si es un funcionario público, ¿ya? O si es contratista, o si es funcionario público, está por contrato o por OPS, o si está en carrera administrativa. Entonces ya ahí ustedes identifican o ustedes definen si quieren ser o si quieren participar directa o indirectamente. Pero analizan. Entonces, así para cada pregunta. Bueno. La segunda dice, bueno, entonces, ¿en qué consiste la regulación de la contratación estatal? Dice, para entender en qué consiste la regulación de la contratación estatal, su importancia y aplicación, de acuerdo con las normas vigentes, es necesario comprender los elementos normativos que la conforman. Entonces, tenemos unos elementos normativos de tipo constitucional, como es la Constitución política, y tenemos unos elementos normativos, como son las leyes o decretos. ¿Ya? Ahora bien, si ustedes analizan aquí, ¿qué logran analizar ustedes allí con respecto de esos seis elementos normativos legales? Alguien que me diga, porfa, ¿qué analizan allí? Primero, Constitución Política. Segundo, Ley 80. Tercero, Ley 1150. Cuarto, Ley 1474. Quinto, Decreto 019. Y sexto, Decreto Único Reglamentario. Si yo les pregunto qué ven ustedes allí, ¿qué ven ustedes allí que puedan decirme algo? A ver. Son los lineamientos para poder hacer la contratación con el Estado. Excelente. Ese es el marco normativo, pero hay algo más. El desglose fundamental de las leyes que avalan la contratación pública. Excelente. Pero necesito llegar al punto. Están por ahí cerca. Pues, profe, lo que yo entiendo es que son las bases suficientes para saber establecer cómo se debe de hacer un procedimiento o cómo se debe hacer una contratación pública y cómo es la elección y todo para uno poderse postular si uno quiere ser también contratante público. Ahí están todos los lineamientos, creo. Bueno, miren las fechas. Miren las fechas y analicen. ¿Qué pueden decir sobre eso? Las fechas. Es una secuencia, o sea, primero lo rige la Constitución, luego sigue 1993, donde dicen los estatutos, luego sigue en el 2007 la eficiencia y transparencia de la Ley 80, que viene esa ley, la ley del 2007, abarca más que sobre la Ley 80. Y luego sigue prevención y en el 2011 hacen la prevención, o sea, como que a medida que van indagando más en el tema de la contratación,
o ven las falencias que han habido en el tema de las contrataciones, van sacando las leyes que los van rigiendo o los van orientando a hacer una contratación más transparente. Excelente, excelente. Entonces, fíjense que hay una trazabilidad, hay una línea de tiempo. Cómo ha ido evolucionando y robusteciéndose la regulación de la contratación estatal. ¿Ya? Entonces, en eso consiste su importancia y su aplicación. ¿Ya? Bien. Ustedes vieron que la Constitución no tenía fecha, pero las demás sí. ¿Qué significa eso? Para ver. La Constitución es la ley de leyes, es la norma suprema. Sobre la Constitución no hay ninguna otra norma, no hay ninguna otra ley. Esta ley, nadie está por encima de la Constitución. Entonces es la norma suprema. ¿Ya? Posteriormente vienen las leyes en su orden, según la pirámide de Kelsen. Hans Kelsen fue un filósofo y gran jurisconsulto, un gran abogado. Entonces vienen los reglamentos y vienen las ordenanzas, que son las normas menos importantes. Entonces, según esta pirámide, la Constitución es la ley de leyes y encabeza la pirámide. Después vienen las leyes, después vienen los reglamentos y normas menos importantes como son ordenanzas. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. ¿Está claro? Sí, señor. Bien. Ahora. Ok. Ahora vamos a hablar sobre los principios de la contratación administrativa. Todo esto que está aquí para que ustedes entiendan, enfoquen y preparen la historieta. Entonces, los principios de la contratación administrativa, tenemos el debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, coordinación, eficacia, economía, celeridad, transparencia y responsabilidad. Algunos hicieron su investigación sobre la ley 80 y pusieron unos principios que están ahí dentro de la ley 80. Pero la Constitución también tiene unos principios rectores. Está el Código de Procedimiento Administrativo, que también tiene unos principios, y todos ellos, digamos que se concatenan, están en sinergia y son transversales. Entonces, estos principios todos guardan relación entre sí. Ahora bien, yo les hago, bueno, el debido proceso, el principio de debido proceso es garantizar los derechos de representación, defensa y contradicción. Es el debido proceso. Nadie puede ser juzgado hasta que le demuestren lo contrario, que es culpable. Principio de igualdad, dar a todos los proponentes el mismo trato, de imparcialidad, respetar los derechos de todas las personas, buena fe. En la contratación estatal, la buena fe se presume, pero no solamente en la contratación estatal, también en cualquier otro tipo de contrato, así sea un contrato privado. El principio de moralidad, actuar con rectitud, lealtad y honestidad. Principio de participación, atender las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades. Un principio muy importante para el amigo que hace parte de esos esquemas turísticos y que quiere concatenar con el sector público. Entonces, la participación es muy importante allí porque le permite interactuar con los entes territoriales asociados a la actividad turística. El principio de coordinación, concertar actividades con las otras instancias estatales. Aquí tenemos lo que se conocen como los convenios interadministrativos o convenios que se dan entre diferentes entidades del gobierno y empresa privada, puede ser. Eso se llama el principio de coordinación. Bien. Tenemos el principio de eficacia, que se utiliza para evitar retardo en la contratación. Principio de economía, como su nombre lo indica, optimizar el uso de tiempo y de los demás recursos. Celeridad, impulsar oficiosamente los procesos. De transparencia,
debe ser de conocimiento público y deben ser publicadas en el SECOP todas las actuaciones y todas las etapas del proceso. Y de responsabilidad, asumir consecuencias de su actuación administrativa, esto para los servidores públicos. ¿Ok? Bien, les hago una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que, siendo cualquier tipo de contrato, un contrato público, un contrato privado, un convenio interadministrativo, qué piensan ustedes de la buena fe? Que apliquen todos. Correcto. Se presume la buena fe en todas las actuaciones. Entonces, para hacer un contrato, si alguien va a comprar un vehículo, ese contrato de compraventa debe tener una presunción de buena fe. Si se va a realizar la construcción de una casa y se elabora un contrato, ese contrato debe hacerse bajo los principios de la buena fe. Es decir, que la buena fe, dentro de los principios de contratación estatal, juega un papel muy importante. Y es como hace parte como de esa columna vertebral, tanto en las actividades públicas como en las actividades privadas. Ya, la buena fe se presume, salvo prueba en contrario, y debe ser demostrada. Cuando en un tipo de contrato no se presume de la buena fe, hay que demostrarlo. Entonces, eso es para que lo tengan muy importante, porque ustedes van a lo largo de su vida profesional, van a tener el principio de la buena fe, que es uno de los más importantes de la contratación pública. Bien. ¿Cuáles son los fines de la contratación estatal? Alguien que me ayude y me lea las respuestas que están allí, porfa. Pero me gustaría que encendiera la cámara, si puede. Un voluntario que me diga. Buenas noches, tutor. Puedo Buenas leer, pero en noches. este momento no puedo encender la cámara, ¿vale? Vale, está bien. Bueno, ¿Cuáles son ¿cuáles los son fines de los la fines contratación de estatal? la contratación Sí. estatal? Dice, las entidades estatales, así como los particulares, deben cumplir a cabalidad con los deberes y obligaciones que impone la ley. El particular, por su parte, al contratar con el Estado, debe considerar que al celebrar y ejecutar tales contratos, además de tener su propia utilidad, colabora con el Estado en la consecución de sus fines, así como con el cumplimiento de su función social. Bueno, ¿qué piensas tú al respecto? Según lo que leíste y lo que respondiste. Bueno, yo considero que todo el tema de la contratación pública está basado en los principios que nombraste anteriormente. Entonces nos habla que pues, las entidades particulares contratan con el Estado y no solo pues deben ejecutar como las obras y el fin para que se contrata, sino que también pues están como en la obligación de brindarle beneficios al Estado, un beneficio social. Bueno, gracias. Así es. Pero mira, sus fines, pues el particular, al contratar con el Estado, debe tener su propia utilidad, porque se supone que cuando se contrata cualquier tipo de contrato, pues entre las partes, entre el contratista y el contratante, el contratante recibe el producto y el contratista lo realiza, lo elabora. Pero ese producto que el contratista o el particular le entrega al Estado, allí debe tener su propia utilidad para que se cumplan los fines de la contratación estatal. Pero además de eso, debe tener una función social y un cumplimiento de los deberes y obligaciones que impone la ley. Esos son los fines de la contratación estatal. De parte y parte. El Estado recibe el bien o servicio, el particular recibe su utilidad y ahí se establece un cumplimiento a cabalidad de deberes, obligaciones impuestos por la ley. La ley, lo que diga el contrato. El contrato, en otras tareas se hablará sobre el contrato. ¿Quedó claro eso?
Sí, señor. Bien. Dice, ¿cuál es el proceso de selección de contratistas y su impacto en la contratación estatal? El proceso de selección de contratistas formula público es un procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula al público una convocatoria. Ese se llama proceso de selección de contratistas. Ya, para que en igualdad de condiciones, principio de igualdad, quienes se encuentren interesados presenten sus ofertas y entre estas seleccionen la más favorable para la entidad. Aquí se conjuga el principio de economía, que es la más favorable, el procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula al público. Aquí está el principio de cuando divulga al público para una convocatoria. Hablamos ahorita de los principios. ¿Cuál sería ese principio? Para que en igualdad de condiciones, quienes se encuentren interesados presenten sus ofertas y se seleccione la más favorable. Señor. Bueno, esos valores de referencia se dan en salario mínimo legal. En el año, para este año sería salario mínimo legal mensual vigente de 2025, 1.400.000. ¿Ok? Bien. Entonces, otra pregunta. ¿Cuáles son las modalidades de la contratación pública y en qué consiste cada una de ellas? Las modalidades de la contratación pública son licitación pública, concurso de méritos, selección abreviada de menor cuantía. Esta se compone en tres: selección abreviada de menor cuantía, selección abreviada de subasta inversa y el acuerdo marco de precios, que quienes ingresaron a la web conference de días anteriores se habló sobre esto, del acuerdo marco de precios. Está la mínima cuantía, que es el 10% de la menor cuantía, y 5, la contratación directa. Entonces, la licitación pública es la madre, por decirlo así de esta manera, la madre de todas las contrataciones. ¿Por qué la madre de todas las contrataciones, o por lo menos la más importante? ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué la licitación pública es la más importante de las modalidades de contratación? Porque es la que se hace con mayores recursos. Correcto. Mayores recursos. Sí, adelante. Una manito levantada. Sí, docente, iba a decir algo similar, porque pues aquí es donde se concentra la mayor inversión, donde están destinados la mayoría de recursos y de obras que se van a realizar para el país. Es correcto, porque la licitación pública arranca con 280 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Alguien, por favor, que allí multiplique 280 salarios mensuales, el salario mínimo de hoy, 2025, multiplícalo por 280. ¿Para ver cuánto da eso? Porfa, alguien que lo haga. ¿Por 200, profe? 280 salarios mínimos por el salario mínimo legal de este año, que creo que es 1.400.000. Los contadores públicos me corrigen si es así. 392 millones. Bueno. 398.580.000. Ok, entonces, ¿qué significa eso? Que cuando se hace un contrato y el contrato supera los 392 millones, ese contrato debe ser una licitación pública. No puede ser una selección abreviada de menor cuantía, no puede ser una mínima cuantía, no puede ser una contratación directa. ¿Por qué? Por el monto. Entonces, la base son 392 millones y algo. De ahí hacia arriba
todo eso se constituye en contratación pública, una modalidad de contratación que se llama licitación pública. Hay contratos que valen 5.000 millones, hay contratos que valen 400.000 millones, hay contratos que valen 1 billón, 2 billones, o sea, bi. Y así sucesivamente. Entonces, la modalidad de contratación es licitación pública. Ahora, el concurso de méritos, este tipo de modalidad de contratación se utiliza mucho el Estado cuando hay concurso de méritos. ¿Pero qué son esos concursos de méritos? Actualmente, la Comisión Nacional de Servicio Civil ha abierto unas convocatorias para unas plazas o puestos públicos en entidades, por ejemplo, la DIAN, SENA. Entonces, abren convocatoria para proveer cargos a la entidad. Entonces, eso se hace mediante un concurso de méritos. Pero ese concurso de méritos, el Estado contrata a una empresa consultora que va a hacer los ojos del Estado en ese concurso, quienes van a hacer todo el proceso de convocatoria, los exámenes, todo eso, lo organizan de tal manera, se establecen unos puntajes, los puntajes más altos, quienes pasaron, quienes ganaron y así sucesivamente. En eso consiste principalmente el concurso de méritos. ¿Ya? Bien, entonces está la selección abreviada de menor cuantía, tenemos selección abreviada de subasta inversa y el acuerdo marco de precios. Tenemos la mínima cuantía, que es el 10% de la menor cuantía. Importante que sepan eso. La mínima cuantía es el 10% de la menor cuantía. Entonces, aquí tenemos la selección abreviada de menor cuantía. Ella va del 10% hacia arriba y del 10% hacia abajo es mínima cuantía. Entonces, para que no se confundan con menor cuantía y mínima cuantía. La mínima cuantía es el 10% de la menor cuantía, para entenderlo así de esa manera. Y quinto, la contratación directa, que se da para las empresas, para los consultores, asesores, orden de prestación de servicio. Ese es este tipo de contratación. Hasta ahora, ¿aquí hay alguna pregunta, alguna inquietud? Sí, profe, no me queda claro lo de la mínima cuantía y la menor cuantía, ese 10% sobre qué valor se calcula. Bueno, como yo les dije, la licitación pública son 280 millones de salarios mínimos. El concurso de méritos, si bien no precisa 280 millones, te precisa el tipo de contrato que se va a hacer, que es un contrato para proveer cargos del Estado, por decirte, ¿no? Entonces se utiliza concurso de méritos, porque es directo. Entonces, esta mínima cuantía es el 10% de la menor cuantía. Pero ¿qué pasa? Que hay ciudades como Bogotá, que son ciudades grandes, ciudades capitales, Bogotá, Medellín, digamos, Barranquilla, Cali, que son las ciudades, Bucaramanga, que son ciudades bastante cosmopolitas, por decirlo así de manera, capitales bastante importantes de Colombia. Entonces, por el número de habitantes, ellos también tienen unas escalas salariales. Bueno, no salariales, pero sí en relación a estos tipos de contratos, porque hay municipios de categoría 1, categoría 2, depende de la categoría del municipio. Categoría A, categoría B, categoría C, depende de la categoría del municipio. Entonces, dependiendo de la categoría del municipio y el número de habitantes, asimismo aparece el valor. La mínima cuantía, generalmente, si la mayor cuantía, el año pasado creo que estaba en 59 millones o 60 millones y algo, 62, supongamos que son 62 millones. Entonces, todo contrato de mínima cuantía debe por lo menos ser el 10% de la menor cuantía. Explico.
La base de la menor cuantía son 62 millones, un ejemplo. 62 millones, de ahí arranca la menor cuantía. Entonces, de 60 millones, de 62 millones hacia abajo es mínima cuantía. Siempre la mínima cuantía será el 10% de la menor cuantía, independientemente si está en Bogotá, si está en Medellín, en donde esté, en el municipio que esté. En el municipio más remoto de Colombia, siempre será el 10% de la menor cuantía. Supongamos que en Bogotá la menor cuantía son 80 millones, es un ejemplo hipotético. La mínima cuantía será el 10% de la menor cuantía. Supongamos que en Putumayo, hay un municipio en donde la menor cuantía son 58 millones. Entonces la mínima cuantía será el 10% de la menor cuantía y no podrá ser superior, sino 10% de la mínima cuantía. Adelante, Mónica Isabel. ¿Quedó resuelta la pregunta? Sí, señor. Profe, ¿cuál sería un ejemplo de la selección abreviada de menor cuantía? Bueno, la menor cuantía, aquí se utiliza el término selección abreviada, pero ustedes en algunos lo encuentran como menor cuantía. La menor cuantía tiene unos topes. Para el año 2025 son X salarios mínimos. ¿Me hago entender? Es decir, menor cuantía Sí. tiene unos topes. O sea, es por topes de Topes. costo, Eso por lo vamos a decirlo ver, así. eso lo vamos a ver en la tarea 3. O sea, no es por Eso lo actividad, vamos a ver. sino por lo que cuesta el contrato, ¿sí? Digamos que ellos están clasificados. La licitación pública son 280 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El concurso de méritos, dependiendo el tipo de contrato, está enmarcado también en salarios mínimos. La menor cuantía también tiene unos salarios mínimos que pertenecen a menor cuantía. Tiene un piso y un techo. Ese piso y ese techo es lo mínimo y el techo es lo máximo en salarios mínimos legales vigentes. Pero la mínima cuantía siempre va a ser el 10% de la menor cuantía. Por eso le dije, si en Bogotá un contrato de menor cuantía está en 80 millones, la mínima cuantía debe ser el 10% de la menor. ¿Ya? La mínima cuantía generalmente son unos contratos muy pequeños. Esos se utilizan, por ejemplo, en compra de papelerías, insumos, cosas así que son contratos pues de mínima cuantía. No requieren tanto, digamos, tantas solemnidades como si lo requiere la licitación pública. Se me olvidaba decirle que la licitación pública, dada su importancia, es bastante, como les diré, las entidades y organismos legales le ponen mucho la lupa por los montos de contratación o los valores de contratación. Entonces, reviste especial importancia básicamente por el monto de la contratación. Aquí, pues, los contratos son de cientos y hay de miles de millones que se hacen por licitación pública. ¿Ya? Entonces, ese es, digamos, la modalidad contratación bandera de la contratación pública. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó resuelta la inquietud de la pregunta que me hicieron? Sí, profe, gracias. Ok. Bien. Entonces, listo, ya vimos todo esto. Qué pena, no vi la modalidad de convenio, contratación de convenio interadministrativo. Bueno, convenio interadministrativo se da dentro de la selección abreviada de menor cuantía. Aquí, básicamente aquí, selección abreviada de menor cuantía.
¿Qué pasa con ese tipo de contratación? El convenio interadministrativo se da entre una entidad estatal y una fundación u organismos, entidades sin ánimo de lucro. Generalmente se da ese tipo de contrataciones, pero está enmarcada dentro de la menor cuantía, el convenio interadministrativo. ¿Ya? ¿Quedó claro o no me entendiste? De acuerdo, doctor. Me gustaría que expresen pues si quedó claro o no quedó claro. Bueno, estoy tratando de ser lo más explícito y lo más didáctico posible. Bien, sí, me quedó claro, entonces, doctor. Muchas gracias. sí, él se enmarca aquí dentro de la menor cuantía y se realiza entre una ONG, una fundación. Generalmente ese tipo de contrato se da entre fundaciones y el gobierno, bien sea una alcaldía, bien sea gobernación, una entidad estatal, pero se da con entidades sin ánimo de lucro. Por eso se llaman convenios interadministrativos. ¿Ya? Esos convenios siempre se realizan y se llaman así, convenios interadministrativos. Bueno. Profe, pero también se Sí, pueden dar entre las mismas entidades públicas. es correcto. Ejemplo, Secretaría, no sé, de Salud con un hospital, con una, por ejemplo, en Bogotá, una AS, una empresa social del Estado. Bueno, ¿qué te digo? Supongamos, ¿tú estás en dónde? Yo O estoy en hablemos de Bogotá. Bogotá, sí, yo Bueno, soy en Bogotá en y, Bogotá, perdón, no sé, perdóname. porque como también trabajé justo en una entidad, en un hospital, en una subred, se llama acá en Bogotá, yo manejaba los convenios, entonces se suscribían convenios entre las mismas entidades públicas, es decir, en este caso Secretaría de Salud con entidades que están adscritas, por ejemplo, a la Secretaría, ¿sí? Bueno, correcto. Como tú manejaste convenios interadministrativos, para que el convenio sea administrativo, en su objeto social debe decir aunar esfuerzos. Con solamente decir la Así es, sí, palabra señor. aunar esfuerzos, ya se trata de un convenio interadministrativo. Más nadie, cualquier otro tipo de contratación, no puede tener aunar esfuerzos, porque el convenio interadministrativo se da para aunar esfuerzos, valga lo dicho así tan. Entonces, ¿qué sucede? Yo te pongo el ejemplo. Está la CAR, la Corporación Autónoma Regional. Entonces, la CAR establece un convenio interadministrativo con la alcaldía de Bogotá. La CAR, Corporación Autónoma Regional, es un ente público, ente territorial, y establece un convenio eh, con la alcaldía de Bogotá, Secretaría de Interior, por decirte algo. Entonces, el convenio lo van a realizar por X cantidad de dinero, digamos 250 millones, por decir una cifra. Entonces ahí se confecciona el contrato. Ese convenio es interadministrativo porque son dos entidades estatales, pertenecen entidades públicas. Pero también puede ser una ONG cuyo objeto social esté orientado al fortalecimiento y desarrollo humano. Pero en definitivas, ese convenio interadministrativo se da entre las empresas, ambas entes territoriales, o entre un ente territorial y una entidad sin ánimo de lucro. ¿Quedó claro? Seguimos. Bueno, entonces fíjense lo de la tarea, cómo la hemos venido desarrollando, pero más que todo responder esos interrogantes es que ustedes entiendan más allá de lo teórico, ¿no? Bien, que le servirá a ustedes en su vida profesional cuando estén ya afuera en su etapa profesional. Bien, entonces,
como habíamos dicho, herramientas libres que se pueden utilizar. Está el Adobe Express, Canva, Make Comics, Creatly, Edit, Pixton, Witty Comics y Make Comics. Estas son herramientas que ustedes pueden utilizarlas. Generalmente la que utiliza todo el mundo es Canva, porque se les hace como más fácil y todo eso, lo demás. Pero bueno, lo importante es el desarrollo de la historieta. Y aquí, por ejemplo, en Adobe Express, Adobe Express también tiene animaciones. La historieta puede ser animada con sonido y con movimiento. El Canva, que es la más tradicional, la que la mayoría ha hecho. Está Make Comics. Está el Creatly, el Witty Comics, Pixton. Bueno, estas son algunas. Entonces, fíjense que todas tienen diálogos. Todas tienen diálogos. Todas tienen diálogos. Hay unas que son gratis y hay otras que piden dinero para poder realizarla. ¿Cómo se va a hacer la historieta? Supongamos que nosotros, voy a decir, Mónica, Juan, Yurani, Daisy Janet, mi persona y Jessica Lorena. Nosotros somos los 5 del grupo. Entonces, les voy a dar más o menos una orientación allí, pues cómo van a hacer la historieta. Entonces, yo digo, podemos reunirnos, ¿cierto? Y somos cinco personajes. Entonces, en la primera escena, yo me presento. Bueno, digamos, este es el curso de contratación pública. Yo soy su profesor, soy su docente. Hoy vamos a hablar sobre 5 aspectos importantes, sobre en qué consiste la regulación de la contratación estatal, cuáles son los principios de la contratación estatal, sus fines, el proceso de selección, las modalidades y sus modalidades. Cada uno de ustedes responderá una pregunta. Entonces, se presenta. Hola, profe, mi nombre es Juan. Mi nombre es fulano, mi nombre es fulana. Entonces, ahí se da una interacción entre los 5. Pero por lo menos ya las 5 preguntas están planteadas. Entonces, Juan dice, bueno, mi profesor, la regulación de la contratación estatal, su importancia estatal, se da por esto y por esto y por esto. Entonces, abarca unas leyes, unos decretos, pero entonces fíjense que los diálogos deben ser cortos. No es que tampoco ahora van a ahondar en el diálogo, porque si se fijan ustedes, la historieta tiene pocos diálogos. Entonces ustedes tienen que ahí por lo menos enmarcar el diálogo con la pregunta para que lleve una coherencia lógica. Si no les da, por lo menos son estos personajes aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí por lo menos que se repita una pregunta, alguien pregunta, hace las 5 preguntas y cada uno va respondiendo una pregunta. Por ejemplo, aquí en esta historieta. O le estoy dando una orientación. Si utilizan lo que vayan a utilizar, Canva, Creatly, Adobe Express, más o menos ese podría ser un guión más o menos de cómo lo pueden hacer. Tampoco es que se vayan a extender los principios que rigen, lo más importante son buena fe, celeridad, eso es válido. Teniendo en cuenta que los diálogos son muy limitados. Ahora bien, no sé si ustedes podrán agregarle una hoja más y de pronto se le extiende
se le extiende unas 2, 3 hojas, no sé cuántas hojas están proyectadas para el trabajo, pero por lo menos ya ustedes tienen esa secuencia lógica. Utilicen cualquiera que vayan a utilizar, si van Adobe, Make-Believe, la que vayan a utilizar, debe tener esa lógica. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profe, yo tengo como una inquietud, pues pregunta también, pero ¿se puede por cada pregunta en una sola hoja se puede hacer? Es que ustedes como tal deben analizar la historieta, los diálogos que le permitan la historieta. Es decir, si tienen la historieta, ¿cuántos diálogos le pueden incorporar a esa historieta? O sea, tienen que ir como ir midiendo la pregunta, la respuesta, el personaje, y ahí van trabajando en base a ello. ¿Ya? Van trabajando en base a ello. ¿Quedó claro? Sí, señor. O sea, ya de aquí en adelante son ustedes los que tienen que su creatividad, poner su creatividad en desarrollar la pregunta y desarrollar la respuesta con ese personaje. Y así van llevando una secuencia lógica, ya estableciendo un diálogo, pero ese diálogo debe ser coherente, no diálogos aislados. O sea, es un diálogo coherente, no aislado. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere responder? Preguntar, perdón. Bueno, entonces seguimos adelante. Y de esta manera, pues, damos por terminado esta primera cita del curso. Lo importante es que si todos lograron entender la tarea, una pregunta que yo les hago, ¿todos lograron entender la tarea? Sí, ¿Todos señor. lograron De mi parte, observar? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Es decir, ustedes pueden crear, pueden recrear. Por ejemplo, yo le puse el ejemplo de mi persona y cuatro estudiantes que somos 5 en el grupo. Entonces, uno del grupo hace las veces del docente o del jefe de la oficina y les pregunta, bueno, esta es la oficina de contratación, ustedes que vienen ingresando, son nuevos, me gustaría saber qué tanto, qué conocimientos tienen sobre contratación estatal. Hacen la primera pregunta. ¿Cuáles son los fines de la contratación estatal? Entonces, Yurani Marleni responde, los fines de la contratación estatal, pero en el personaje. Pregunta, ¿y cuáles son las modalidades de contratación? Juan responde, son licitación pública, y entonces ya se mira una coherencia y una secuencia entre la pregunta y la respuesta y el personaje. Es decir, que la historieta lleva una secuencia. ¿Ya? En eso consiste la tarea. Ahora bien, la tarea deben todos participar, debe ser una sola historieta, se acomodan, esa historieta pueden crearla mediante un drive, un enlace en el drive, y cada quien le va abonando su parte. Ya en consenso, en común acuerdo, ustedes se reúnen y bueno, yo voy a desarrollar este punto, pero la historieta a nivel grupal. Los que no han hecho sus aportes a nivel individual deben hacer sus aportes normalitos, respondiendo las preguntas. Ese es el aporte individual. Pero en el grupal ya ustedes pueden decir, bueno, yo voy a desarrollar la pregunta tal, yo la pregunta tal, y así sucesivamente.
Y en el personaje, ustedes le dan vida. Le dan vida al personaje. Adelante, Linda Brigitte. Buenas noches, doctor. Tengo Buenas noches. una pregunta. Es que en mi grupo solo me he contactado nomás con 2 compañeras, los demás no aparecen. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Solamente el documento se entrega con los que trabajaron. Los que no trabajaron no se incluyen en la tarea. Lastimosamente es así. Tengan en cuenta que faltando 3 días para el cierre, el tema de las realimentaciones, porque faltando 3 días es que llegan todos, envían todos los aportes. Entonces hay que tener en cuenta que faltando 3 días, pues... Sí, profe. Yo le iba a decir que nosotros ya tenemos casi la historieta, ¿sí? Entonces estamos pensando en enviarla esta semana. Pero, ¿qué pasa si por lo menos a última hora, faltando 5 días, otro compañero aparece? No, pero faltando 5 días, él está dentro del término. Es faltando 3 días para el cierre, porque así lo dice la guía, faltando 3 días para el cierre. Pero ya eso es consideración de ustedes si lo incluyen o no lo incluyen. O sea, ya no, yo hasta ya no llevo pero solamente lo que sí les puedo decir que solamente se incluye los que trabajaron. Porque es que tampoco tiene sentido, y me disculpan, pero es así, de que oportunamente hicieron sus aportes porque ustedes tienen otras tareas, otros cursos, juiciosamente hicieron sus aportes y ya último día aparecen así. Bueno, no sé, eso lo manejarán ustedes allá, pero no me parece lógico, pero lo manejarán ustedes allá con sus compañeros, porque es que realmente algunos trabajan, eso sí es cierto, se les queda complicado, algunos están en zonas de difícil acceso, eso sí es cierto. Entonces, yo lo que les digo es que aquellas personas que tengan esa situación estén en contacto con el grupo para que el grupo sepa y comprenda la situación de ese compañero. ¿Ya? El curso pasado hubo una persona que era de las fuerzas militares, era un agente de policía, pasaba bastante tiempo fuera, y habló con sus compañeros y bueno, afortunadamente pues ya en común acuerdo se recibían los aportes y eso. Y situaciones así, porque realmente es así. Hay gente que trabaja en el campo, allá no hay conectividad, se le queda difícil. Algunos tienen niños, o tienen niñas tan pequeños, toca atenderlos, y en fin. Entonces yo comprendo todo eso, todo eso. Mónica Isabel, adelante. Profe, nosotros ponemos en el foro la persona que va a entregar el trabajo y se hace una sola entrega, o cada uno Sí, hace entrega. no. Todos los trabajos es una sola entrega. En el grupo, una persona se encarga, por decirlo de una manera, entre comillas, será el responsable de hacer la entrega. Verifiquen de que la tarea que van a entregar sea la tarea del grupo, porque me han enviado tareas que no son de mi curso y entonces la calificación es 0, porque están enviando una tarea que no corresponde. Entonces verifiquen esa parte. Todas las tareas de ahora en adelante, todas son colaborativas. Entonces, ¿qué sucede? Que ustedes como tal, siempre va a haber una persona que será la encargada de entregar la tarea, y se entrega es una sola tarea. No son 5 tareas, no son 5 historietas, es una sola historieta a nivel grupal. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, Mónica? Sí, señor. Sí, Lisbeth profe, Giuliani, gracias. iba a decir algo. Lisbeth, ¿ibas a decir algo? Bueno, de todas maneras, No, señor. entonces, darle las gracias por la asistencia. Estamos aquí para servirles, para acompañarlos en este proceso. Tienen mi número.
Está el Microsoft Teams, cualquier cosa que necesiten, alguna pregunta, alguna duda, la resolvemos. Y gracias de todas maneras. Nuevamente les reitero las gracias y que pasen una feliz y bendecida noche. Entonces, Muchas damos gracias, por terminado. Igualmente. Muchas gracias, Amén, y igualmente. tutor. Gracias, tutor. Muchas gracias, profe. Gracias, Feliz noche. tutor. Feliz noche. Se damos por terminada esta primera sesión de CIPAS Tarea 2. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias.